Así que la Biblia nos aclara contundentemente esto. Jesucristo es nuestro Salvador y la obra que yo puedo hacer es aceptar el regalo. Jesucristo hizo todo, es por gracia, no tengo que hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. Y otra cosa que también nos aclara la palabra de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh, y aquí se agrega una palabra muy interesante. Es la palabra justificación. ¿Y qué es la palabra justificación? Bueno, la justificación la entendemos mejor si visualizamos nuestro problema. Los seres humanos, cuando vamos delante de Dios, tenemos varias cosas en contra. Primero, tenemos una naturaleza carnal, es decir, todos nosotros vamos a pecar, somos pecadores, porque tenemos una naturaleza, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Primer problema. Segundo desafío que tenemos es nuestro pasado. ¿Ok? Nuestro pasado, hemos pecado. Así que como hemos pecado, hemos sido, tercer desafío, estamos condenados. Tenemos que morir por nuestros pecados, porque la transgresión de la ley de Dios trae como consecuencia la muerte. Así que para nosotros ser salvos, primero necesitamos ser justificados. ¿Y qué significa esto? Bueno, Jesús, cuando yo me acerco a Él, lo acepto como Salvador, me justifica. Es decir, me declara justo. Así que el pecado, mis pecados me declaran pecador, merecedor de la muerte, reo de muerte. Pero Jesucristo, al justificarme, Él me declara justo. Primera cosa que Jesucristo hace, me declara justo. Por eso es que primero habla allí la palabra justificación, porque Jesucristo me declara justo. Y cuando Jesucristo me declara justo, Él también borra todos mis pecados pasados y comienza a luchar contra la naturaleza carnal que yo tengo. Así que lo primero que tiene que hacer Jesucristo en mi vida es justificarme, declararme justo o santo, como también la dice la palabra de Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Es una pregunta muy interesante que nosotros necesitamos responder. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro nos ayuda a entender esta parte del plan de salvación. Dice Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora podemos entender mejor lo que significa la palabra justificación. Primero, el apóstol dice arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse es primero reconocer que soy un pecador, reconocer que necesito la ayuda de Dios, reconocer que necesito un Salvador. Y cuando yo reconozco, cuando yo pienso en eso, reconozco, entonces yo acepto la ayuda de Jesús. Como sea, yo le digo, Señor, quiero aceptarte, quiero que tú me ayudes, quiero que tú me perdones. Entonces yo establezco con Jesús una relación de salvación. Yo lo acepto. Eso es lo único que yo puedo hacer. No puedo salvarme, no puedo justificarme solo. Así que tengo que aceptar lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Ahora, una vez que yo he aceptado eso, me he arrepentido, el segundo paso es que yo tengo que ser bautizado. Y es que el bautismo es fundamental porque el bautismo es una muerte espiritual. Por eso el bautismo debe ser, de acuerdo a la Biblia, por inmersión, porque muere la vieja persona y nace una nueva persona. En ese momento, cuando nosotros nos bautizamos, toda nuestra vida de pecado es cubierta, es perdonada por Jesucristo. No importa cuán pecador usted o yo hayamos sido, asesinos, prostitutas, drogadictos, violadores, lo que sea, Jesucristo lo puede perdonar. Ese es el cambio más extraordinario que presenta la palabra de Dios. No podemos arreglar nuestro pasado sin Jesucristo. Por eso Jesucristo tiene que morir para pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Jesucristo es el que puede perdonar.
Así que cuando yo me bautizo, quedo limpio. Cuando usted se bautiza, quedamos totalmente limpios, porque la sangre de Jesucristo limpia mis pecados. Y ocurre algo más. Cuando yo soy declarado justo delante del cielo, yo soy declarado también hijo, si usted es una dama, una hija de Dios. Y porque nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, donde están las personas que se han arrepentido, o sea, han reconocido que necesitan un Salvador, le han entregado su corazón a Jesús, se han bautizado, no importa la iglesia donde usted encuentre a Jesucristo y se bautice, allí su nombre es inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que se llama la justificación. Y con el bautismo ocurre algo que también es muy importante. Con el bautismo comienza nuestra vida como una nueva criatura. Y Dios, Jesús, no nos deja solos. Por eso Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hemos sido justificados y salimos del agua, el Espíritu Santo, así como pasó con Jesús, viene y toma posesión de la persona. Y por eso, dice Pedro, recibimos el regalo del Espíritu Santo. Y en ese momento comienza lo que la Biblia llama la santificación. Así que la justificación llega con el bautismo. Y la justificación es un proceso. Pero necesitamos no solamente que Dios arregle el pasado, sino que arregle lo que somos pecadores. Si yo soy un violador, debo dejar de ser violador. Si yo soy un hombre que golpeó a mi esposa, debo dejar de ser esas cosas y todas las cosas malas, mis pensamientos, mi vida debe ser transformada. Mi salud, mi familia, mi forma de vestir, mi forma de hablar, todo debe ser transformado por el Espíritu Santo. Ese es el cambio maravilloso. Dios dice, tú no puedes, pero Jesucristo, con su muerte y el Espíritu Santo que viene a ayudarlo, hacen posible, arreglan todo, nuestro pasado, nuestra declaración de culpable, y nos dice, yo estaré contigo ayudándote, transformándote tu vida. Esa es la razón por la cual Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dijo allí en Juan capítulo 3, versículo 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que cuando nosotros somos bautizados, significa que nosotros ya entendimos, aceptamos todo lo que hemos explicado y entonces entramos en el reino de Dios bajo el control del Espíritu Santo. Es decir, Jesús le dice a los ángeles, usted ven a Marcos, usted ven a Juan, usted ven a María, usted ven a Petra. Sí, son pecadores, pero ahí está, ellos han sido justificados. Y ahí está el Espíritu Santo que va a transformar su vida, va a santificarlo, que es el otro proceso al cual hace referencia la Biblia. Por eso es que Jesucristo dice ahí en Marcos 16, el que creyere, esa es la primera parte importante, y fuere bautizado, será salvo. Así que, si en el momento cuando nosotros somos bautizados, morimos, estamos salvos. Así que una vez que yo soy bautizado, estoy salvo. Y una vez que yo estoy salvo, tengo que preguntarme, ¿y ahora qué hago? Entonces viene Dios y me muestra su palabra, me muestra su ley y me dice, mire, usted tiene que vivir de acuerdo a esta ley. Pero Señor, yo no puedo. No te preocupes. Ahí está el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, que te va a ayudar a vivir una vida santa. Y es, tomando en cuenta todo esto que estoy mencionando acá, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Así que Jesucristo aquí nos aclara que cuando nosotros somos bautizados, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, somos vestidos con vestiduras blancas, es decir, somos justificados, y Jesús nos confiesa delante del Padre como sus hermanos que estamos en proceso de la transformación. Y cuando nosotros somos cambiados en todo lo que pensamos y nuestra vida, y nos equivocamos y por eso seguimos ahí poco a poco creciendo, Jesucristo se admira y Jesucristo se goza porque la salvación ha llegado a un pecador y está ese pecador preparándose para vivir con él. Pero tristemente, Satanás no se va a quedar tranquilo.
Y esa es la razón por la cual en el año 1547, el mismo Concilio de Trento decretó la justificación. En lugar de decir lo que dice la Biblia, se reafirmó el valor de la fe junto al de las buenas obras. O sea que Jesucristo dice solamente es por fe, pero ahora la Iglesia Católica dice que la fe debe ir acompañado para alcanzar la justificación con las buenas obras. La Iglesia organizó, le dio significado a algunas cosas que no son los significados que le da la Biblia y estableció lo que se llaman los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Son el medio de salvación. La Biblia dice que el medio de la salvación es Jesucristo y explica lo que hemos estado explicando. Pero ahora se estableció que los sacramentos, la justificación es toda la vida. O sea que si usted hace uno, no está salvo, no está justificado. Hace dos, no. Tiene que hacer todos los sacramentos. Es decir, tiene que estar conectado con la Iglesia Católica para poder ser salvos. La Biblia no dice eso, pero la Iglesia Católica así lo estableció, porque los sacramentos son el medio de salvación y conexión con la Iglesia. Se aplican en varias etapas de la vida y la abarcan toda, y deben ser siempre realizados por el sacerdote. Así que con esto, la Iglesia Católica capturó la salvación. Ahora no dependía de Jesucristo, dependía de la Iglesia. Y vamos a ver cuáles son los sacramentos. Los sacramentos se dividen en tres partes. Los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Están los sacramentos de curación, que son la confesión o penitencia y la unción de los enfermos. Y los otros dos, que son el servicio a la comunidad, ese es el tipo, que son la orden sacerdotal y el matrimonio. Así que son 7. Y si usted quiere ser salvo, de acuerdo a la Iglesia Católica, por lo menos debe hacer 5. Si usted quiere ser justificado, no tiene que hacer lo que dice la Biblia, sino que tiene que hacer lo que dice la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que dicen nuestros hermanos católicos? Que tienes que durante toda tu vida hacer por lo menos 5 de los 7 sacramentos. ¿Por qué? ¿Por qué no 7? Porque algunos no son sacerdotes, algunos no se casan. Si usted se bautiza, se confirma, si usted toma la Eucaristía, si usted se confiesa, aunque sea una vez al mes, y cuando se va a morir, usted llama al sacerdote para que le haga la extrema unción, así es como usted se salva. Si usted no hace alguno de esos, no se va a salvar. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el acto de justificación que Jesucristo hace en el bautismo ahora se proyecta para toda la vida? Y vamos a analizar un poquito en cuanto a esto, cómo se complicó el asunto, por qué razón el bautismo se cambió. En 1546 se emitió el decreto sobre el pecado original. ¿Qué dice este decreto? El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Aquí se le da al bautismo un lugar que la Biblia no le da. El pecado original es la naturaleza carnal con la cual todos nosotros nacemos. De acuerdo a la Biblia, esa naturaleza carnal es vencida con la justificación y después con la santificación y por último cuando seamos completamente renovados y seamos llevados a la patria celestial. Allá es cuando nosotros vamos a vernos libres del pecado original. Pero entonces la iglesia, no sé por qué, no sé basándose en qué, la Iglesia Católica estableció que el bautismo borra el pecado original. Pero ¿cómo es que lo borra? Y entonces dice algo que no es congruente. Dice que siguen las consecuencias
y persiste el combate espiritual. Pero ¿cómo es eso? Si el bautismo arregla o elimina el pecado original, la tendencia hacia el pecado, entonces, ¿cómo es que sigue la lucha? Y vamos a ver qué otra cosa interesante entonces pasa cuando nosotros seguimos las indicaciones de la iglesia y nos olvidamos de las indicaciones de Dios. Hasta este punto, la Iglesia Católica nos deja sin Salvador porque pone a la iglesia en lugar de Cristo. Y la función de Cristo es una, y la función de la iglesia es otra. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Jesucristo es el Salvador y nosotros somos los que anunciamos al Salvador. No es la misma cosa, no es la misma cosa ser el Salvador, pero la Iglesia Católica se estableció como la salvadora y ocultó la obra de Jesucristo. Otra cosa que nos deja la Iglesia Católica hasta ahora es que nos deja haciendo cosas para salvarnos. Cuando la Biblia dice no es por obras, para que nadie se gloríe, pero la iglesia nos pone a hacer cosas. Otra cosa que nos deja la Iglesia Católica es que nos deja sin justificación, porque quita el arrepentimiento antes del bautismo. ¿Por qué? Por supuesto, porque como un niño que tiene 8 días de haber nacido puede arrepentirse. Y la Biblia coloca al arrepentimiento primero del bautismo. Pero la iglesia entonces colocó al bautismo por ahí al comienzo de nuestra vida. Así que la persona cree que está bautizada, cree que está en el reino de los cielos cuando realmente no están. No tienen Salvador, no tienen justificación, aunque creen que es así. Pero no es así. No porque yo lo diga, no porque la iglesia lo diga, yo voy o Dios va a hacer las cosas al revés de como Él lo ha dicho. Dios dice, este es el camino. Pero la iglesia dice, este es el camino. Y los que van por este camino están sin las cosas que Dios estableció que deben pasar en este camino. Y otra cosa es que nos deja la iglesia sin justificación porque nos bautizamos incorrectamente. Con el poquito de agua aquí. Cuando la Biblia dice, no, tiene que ser sumergido. ¿Por qué? Porque es un símbolo de la muerte espiritual. ¿Y cómo nos deja la iglesia? Nos deja condenados. Así que, mis queridos amigos, fíjense lo que nos dice allí Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo sabe que usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso es que Juan dice, estas cosas Dios nos las dejó para que no pequemos. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. O sea, cuando nosotros comenzamos nuestra relación como cristianos con Jesús, y comenzamos a estar bajo el control del Espíritu Santo, Dios sabe que todavía somos carne y nos equivocamos como David, nos equivocamos como Pedro, nos equivocamos como Pablo, nos equivocamos como María Magdalena, como todos nos equivocamos. No significa esto que vamos a estar como sinvergüenza, diciendo, no, ya yo soy un pecador, así que no importa lo que yo haga. No, sino que aunque nosotros estemos luchando, estemos estudiando la Biblia, estemos orando, estemos cumpliendo la misión, nosotros vamos a cometer pecados, a veces por omisión, a veces por comisión, a veces tenemos esa naturaleza. Por eso es que necesitamos un abogado, y ese abogado es el mismo que murió por nosotros. Así que Jesucristo arregla nuestro pasado y arregla nuestro presente. Si yo me equivoco y cometo un pecado, digo algo, pienso algo, Jesucristo de inmediato me dice, ven a mí. Y cuando yo voy a Jesucristo, Él, como mi abogado, arregla el problema del pecado. Yo confieso mis pecados y entonces Él me va a arreglar el problema del pecado. ¿Por qué lo digo? Porque miren lo que dice acá Marcos capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así que, mis amigos, ¿no les parece esto una buena noticia? Jesucristo arregla mi pasado, pero también arregla mi presente. Si yo peco, ofendo a mi esposa, a mis hijos, daño a cualquier otra persona,
dice, y yo confieso mis pecados, confieso ese pecado. Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. O sea que Jesucristo es también suficiente como Salvador para darnos la oportunidad y el perdón hoy. Hoy. No importa cuántas veces lo hagamos, el pecado. No importa si el pecado nos gusta. No importa si tenemos una lucha. Jesucristo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Él nos perdona nuestros pecados. Pero ¿qué hizo la Iglesia Católica? En 1551 estableció la doctrina y los cánones sobre el sacramento de la penitencia y de la extrema unción. ¿Qué significa esto? Bueno, que para nosotros obtener el perdón tenemos que confesarnos delante de un hombre. La Biblia dice, vayamos a Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es quien nos perdona, pero la Iglesia estableció allí en el Catecismo, en la página 1441, solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y ejerce ese poder divino, tus pecados están perdonados. Así que hasta aquí estamos de acuerdo, Jesucristo tiene el poder. Aquí es donde viene el problema, más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres y da una serie de textos que no apoyan eso. La Biblia dice que el único que puede perdonar mis pecados es Jesucristo porque fue el que murió por mí. Ni siquiera Dios el Padre, ni siquiera el Espíritu Santo pueden perdonar mis pecados porque ninguno de ellos dos murieron por mí. Y cuando el sacerdote perdona o presenta una frase o presenta unas palabras que son muy importantes que la analicemos rápidamente. Dice, fíjense lo que dice el sacerdote. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de tus pecados, de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la Iglesia Católica estableció otra persona que perdona aparte de Jesús. Y es que Jesús no puede darle la autoridad a otra persona para perdonar. ¿Por qué? Porque el único que tiene la autoridad es Él. Él no puede decir el Padre o el Espíritu Santo vayan y adelante del Padre a pedirle perdón al Padre. No. Por supuesto que nosotros le pedimos perdón al Padre, pero lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Porque es Jesucristo el que me puede perdonar directamente. Así que se estableció la confesión de esta manera. Y entonces, ¿cómo quedamos? La Iglesia nos deja con todos nuestros pecados y las consecuencias. Nos deja perdidos.